ahora estamos aquí, yo bueno, muy contenta porque hoy día estamos con un psicólogo que nos va a orientar muchísimo. Él es Julio César Guamán Castillo, es psicólogo, terapeuta y además docente de una muy prestigiosa universidad que seguramente él, si quiere, nos los contará. Vamos a hablar sobre cómo promover la inclusión en los niños desde el aula. Bienvenido, Julio César. Muchas gracias, mi Frida, por la invitación. Saludo a toda la audiencia que sintoniza en estos momentos el programa y gracias por abrir estos espacios que nos permiten poder llegar al público televidente y hablar de un tema tan importante como la inclusión. Como lo mencionas, soy psicólogo, soy terapeuta y soy docente también. Trabajo ya hace 6 años en el ámbito de la docencia, tanto a nivel universitario como a nivel académico, ¿no? Y qué linda experiencia y sobre todo, como te decía, es un regalo tenerte aquí porque sé que en este corto tiempo vamos a hablar muchísimo. ¿Cómo hablar de inclusión en estos tiempos que estamos tan así alborotados por los aprendizajes, porque los niños se sientan cómodos y entonces de pronto surge el tema de la inclusión? Primero creo que es importante entender que la inclusión abarca todos los sectores, pero en este caso la vamos a enfocar a nivel educativo, ¿no? La UNESCO nos dice que la inclusión es un nuevo modelo educativo que quiere responder a las necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes. En este caso, sobre todo aquellos que están más propensos a sufrir algún tipo de exclusión. Entonces tenemos que entender que la inclusión no solamente abarca a aquellos niños, en este caso en el aula, que tienen quizás algún tipo de discapacidad o alguna condición, algún diagnóstico, sino que la inclusión abarca a todos los seres humanos de manera integral. Entonces tenemos que entender ello. Inclusión es una necesidad que está aquí para poder atender las necesidades educativas que tienen los estudiantes, en este caso en el aula. ¿Qué es lo que has podido ver a la hora que te ha tocado estar en el campo con los estudiantes? Por ejemplo, hay algo que nosotros hemos podido notar como docentes, es que hay un lenguaje que a veces no permite poder convivir entre todos. Uno de los puntos claves para hablar de inclusión es poder tratar de deshacer aquellos mitos que nos alejan como humanos. Por ejemplo, cada estudiante llega con una experiencia, una historia familiar. Por lo tanto, esa experiencia la llevan a las escuelas, que recordemos que es el segundo espacio donde ellos están socializando, muy aparte de la familia en primera instancia. Entonces, ellos llegan con una historia de aprendizaje que a veces los padres y el entorno han reforzado. Entonces, por lo tanto, nuestro deber en las escuelas es poder fomentar una modificación tanto en la conducta verbal, no verbal, para que los estudiantes puedan convivir y entablar lazos a través de estrategias, obviamente, y metodologías que puedan los niños entender. Pero claro, observamos estudiantes que, por ejemplo, se alejan de los compañeros por color de piel, por inclusive orientación sexual, por género, inclusive aún hay brechas entre hombres y mujeres. Evidentemente también aquellos estudiantes que tienen alguna condición, alguna discapacidad también. Entonces vemos que hay esas brechas y nuestra labor como docentes, como psicólogos, es promover las estrategias necesarias para poder cerrar esas brechas y abrirnos paso a convivir de manera saludable entre todos. Cuando llegan a tu consultorio, a las madres, generalmente, ¿cómo las ves que llegan? Ellas llegan pensando en que el psicólogo va a resolver el problema que tengo, me va a dar la receta perfecta. ¿Cómo es que tú manejas esta situación? Sí, evidentemente cuando alguien va al psicólogo nos dicen usualmente, ya, dígame qué voy a hacer, ¿no? O cuando llegan, por ejemplo, con situaciones de que a mi hijo están que lo aíslan o yo me estoy sintiendo mal porque en mi colegio me tratan de esta forma, lo que quieren es que ya no te sientas así. Pero en realidad la psicología es contrario a ella. Un buen psicólogo, y no solo psicólogo, sino terapeuta, ¿no? Lo que hace es ayudar a la persona a generar contacto con sus emociones, con lo que siente y darse oportunidad de sentir. A la madre le damos espacio para que exprese cómo se siente y qué es lo que quisiera ella aprender para generar nuevas conductas, nuevas herramientas para tener una mejor calidad de vida. Y en este caso poder influirles también a sus menores desde casa, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Ahora, hay un impacto entre los patrones culturales de crianza en un aula que es pues de 20 estudiantes, 30, qué sé yo,
podemos apreciar los distintos patrones culturales de crianza y justamente también esos paradigmas que se traen en el aula, ¿no? Y a eso nos sumamos a las creencias que tienen los docentes, ¿no? En la escuela, qué es lo que se busca. Y entonces, desde esos aspectos, ¿cómo está el estudiante? ¿Cómo queda el menor? Sí, yo pienso que todos tenemos que entender que somos una comunidad educativa. Y la comunidad educativa la forma tanto la escuela, los padres y los niños. Y que nuestro objetivo es poder fomentar en los niños una educación de calidad. Y educarlos no solamente es a nivel de conocimientos, también es a nivel de habilidades. Entonces, por lo tanto, la escuela, a través de sus directivos y los docentes, tenemos que tener, en primer lugar, pienso yo, apertura. Apertura para poder seguir formándonos de manera constante, para poder estar abierto a entender que existen diferentes realidades y que debemos prepararnos para atender esas realidades que existen hoy en día y que son retos y desafíos, y que docentes no se preocupen si ahorita no estamos listos para atender algo, pero que sí podemos prepararnos para poder atender esas necesidades en el aula. Y los padres, paciencia y tolerancia. Los docentes estamos capacitados, pero también seguimos capacitándonos. De hecho, como ustedes no nacieron sabiendo ser padres, nosotros tampoco nacimos sabiendo ser docentes. Y conforme los nuevos desafíos que hay en la modernidad, en esta época contemporánea, seguimos adaptando. Por eso es importante que a nivel educativo, desde el Ministerio de Educación, haya una currícula flexible, ¿no? Y determinada para poder atender los casos y adaptar los procesos educativos a los estudiantes. Eso es importante. También como docente sabemos que, por ejemplo, yo en mi época, para hacer una pregunta tenía que esperar que la profesora termine de hacer la clase y luego levantar mi mano y que me dé la oportunidad para yo preguntar. Hoy en día los estudiantes, nosotros estamos haciendo la clase, están con el celular y te preguntan y dice, pero eso de información usted la tiene ¿desde cuándo? Porque según acá sale que esto ya fue desfasado y uno se queda... Por eso es que nosotros tenemos que tener un compromiso de estar constantemente actualizados. Y por eso es que ahí entran dos puntos importantes, mi Frida. Entra el hecho, uno, de la supervisión. Tiene que haber supervisión a los docentes, porque así vemos cómo es la calidad de su clase. Tiene que haber, de hecho, un compromiso ético y profesional en todo ámbito, en este caso a nivel educativo, de seguir actualizándonos. No podemos pensar que podemos seguir educando de la misma manera en la que se hizo hace 5 o 10 años, porque hoy tenemos nuevos desafíos. Hoy los estudiantes tienen acceso a lo que ya en el aula se les dice, ya lo pueden conseguir en internet. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy en clase, yo trato de actualizarme constantemente hasta lo más sencillo. Sus jergas, sus bromas, las nuevas modas, los hashtags, las canciones, y eso lo utilizo como broma para mis clases. Para llegar a ellos. Y generamos un match con el estudiante, en donde inclusive los estudiantes, muy al margen de ser el psicólogo, se acercan y me dicen, ¿puedo hablar con usted, profesor? Sí. Y me empiezan a contar hasta de su propia vida, íntima y personal. ¿Y nosotros qué hacemos? Brindamos las pautas necesarias, no mostrándonos al estudiante como alguien que está por encima de ellos, sino que a alguien que sí tiene la experiencia, pero que es cercano a su vida y que no estamos tan lejos de poder entendernos. Porque ¿qué dice el estudiante? Tengo miedo, no me entiende. ¿Cómo hablar con mi psicólogo, cómo hablar con mi docente de cómo alumno me fastidia? De que me traten de esta manera por ser mujer, que me molesten de esta forma porque tengo un color de piel diferente, o porque estoy quizás becado en una escuela de altos recursos, pero yo no tengo esos recursos, pero entré becado. ¿Cómo hablar con el profesor de eso? Entonces, el profesor tiene que estar abierto, capacitado y, como repito, en una constante actualización. Y entendiéndose también, porque ahora nos vamos del otro lado, ¿no? Desde el lado de que la mirada del docente, que justamente ahora se torna mucho la atención en el docente, en el sentido pues que tiene que tener el compromiso de capacitación, la supervisión, pero entendiéndose esa supervisión más como que sea una supervisión para decir lo que está mal, lo que está bien, sino como un recoger información, un acompañamiento para luego fortalecer esas falencias que puedas tener, ¿no? Totalmente. Porque a veces el maestro también se tensiona cuando dice, ay, viene la directora, viene la monitora, y entonces la idea no es tanta esa, ¿no? Exacto.
Yo siempre digo, ¿no? Porque a mí también me ha tocado a veces supervisar como psicólogo para entrar al aula y ver cómo se da la experiencia psicopedagógica, ¿no? Y yo siempre digo, el que está haciendo su trabajo de corazón, de barrera verdadera, no tiene que tener miedo a la supervisión. Aparte, a veces esto es una lucha de egos también, porque muchos docentes a veces no quieren ser supervisados porque dicen, ¿qué me vas a supervisar a mí, joven tú, o yo que tengo más años de experiencia? ¿Qué podrías decirme tú a mí? Y no se trata de eso, tenemos que tener apertura al aprendizaje, flexibilidad. Aparte, una corrección fraterna, profesional, educativa, nunca está de más. Uno nunca sabe de quién puede aprender, hasta el más pequeño, el más grande, pero es importante estar abiertos a la escucha, porque si hay algo que ocurre en tu aula, hay que prestarle atención a ese algo. Nunca se dice algo por las puras, y más aún si más personas también lo están considerando. Entonces recuerda siempre, docente, que lo que te van a decir es por tu bienestar y crecimiento profesional, y que nunca dejamos de aprender. Y que eso es un poco complicado porque a veces resulta que la coordinadora le da un alcance en una reunión y de pronto siente que la han atacado, que la han agredido y que todos le han dicho. Y entonces, ¿cómo manejar? Hacer entender que esa sugerencia, que esa mejora que se le está dando no es una crítica hacia su persona, ¿no? Sino es una crítica que puede mejorarse en el trabajo y por lo tanto todo ese equipo va a sentir mejor y se va a beneficiar en los estudiantes, ¿no? Sí, en este caso, para poder promover la inclusión en ese aspecto, el docente tiene la capacidad de entender de que no se debe tomar absolutamente nada personal. Que esto que hablan de su trabajo no lo define como persona. Y eso debemos aprender todos, a no tomar las cosas de manera personal. En todos los aspectos. En todos los aspectos. En este caso, en el ámbito educativo docente, no se tomen las cosas en el ámbito personal, sino más bien tómelo como una experiencia enriquecedora para fortalecer quiénes son. Finalmente, ¿qué consejos nos darías? Sí, para promover la inclusión en el aula, aconsejo 1, trabajar talleres de habilidades sociales, mirar y hacer encuestas para conocer cómo está la realidad en el aula y por último también estar abiertos a la experiencia y al aprendizaje constante. Entendamos que la inclusión permite poder trabajar y convivir mejor entre todos. Muchas gracias más bien por la invitación e invitar a todo el público que te sigue a seguir también mi página Psicología con Julio. Muchas gracias. Y que te vamos a tener por aquí, Julio César, de todas maneras. Queridos amigos, encantado. Esperamos que este programa realmente sea significativo para ti desde el lugar donde te encuentres, como mamá, como tía, como maestra, como psicóloga, como psicólogo, como vecina de un niño, de una adolescente, que sea muy significativo para ti. Deseo mucho que hayas disfrutado de este programa, tanto como aquí la producción lo hemos disfrutado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.